Externaciones, traslados a clínicas de rehabilitación. Finalmente, Jorge Lanata ha fallecido en la mañana de hoy. Lo ha confirmado su mujer, Débora Marchiovecchio. Lamentablemente suponemos que debe estar aquí dentro también desde hoy temprano. Bueno, 64 años tenía y reiteramos, falleció Jorge Lanata, internado acá en el Hospital Italiano desde el 14 de junio pasado. Se había agravado su situación con una neumonía el 27 de diciembre pasado. Ahí empezó en terapia intensiva nuevamente a ser rehabilitado, pero su condición no mejoró y hoy estamos confirmando que Jorge Lanata murió a los 64 años. Una larga lucha, Carla, lo decía, ¿no? Desde el pasado mes de junio que estaba internado. Estamos hablando de uno de los periodistas, sin lugar a dudas, más influyentes de los últimos 30 años en la Argentina, desde el retorno de la democracia, fundador de los diarios Página 12, Crítica, en la televisión Día D, Periodismo para Todos. Una triste noticia no solamente para el mundo periodístico, para el mundo del espectáculo, a nivel político también, seguramente con muchísima repercusión. La confirmación del fallecimiento a los 64 años del periodista Jorge Lanata, internado desde el pasado 14 de junio, con diferentes diagnósticos, externaciones e internaciones permanentes. Lamentablemente hoy, 30 de diciembre, ya su cuerpo dijo basta, ¿no, Carla? Sí, así es. Como les decía anteriormente, las últimas semanas se había complicado mucho tras el cuadro que él ya tenía complicado, que le costaba salir, por más que intentaran con rehabilitaciones, con diferentes terapias. Bueno, la verdad que le había agarrado una neumonía muy fuerte a fines de diciembre, lo trasladaron de vuelta a terapia intensiva, siempre aquí dentro de este hospital italiano, aquí en Almagro. Sus hijas estuvieron todo el tiempo con él, su mujer también. Lamentablemente hoy tenemos que confirmar su fallecimiento, pero estuvo peleando durante prácticamente 8 meses en condiciones que realmente ya no se soportaban, ¿no? Era algo que era muy difícil de revertir y que posiblemente si se hubiese revertido las secuelas hubiesen sido también muy grandes, ¿no? Así que lamentablemente hoy tenemos que confirmar que falleció. Vos lo decías, con una larguísima trayectoria, con muchas polémicas, con muchas denuncias, muchos casos que él denunció, que fueron investigados y que fueron tapas días y días de los principales diarios, de los principales portales, que han llevado a investigaciones realmente muy profundas. Una persona muy querida por todos sus compañeros, todos los que han trabajado con él, sus colegas en la radio, en los diferentes canales donde estuvo, en los diarios. Vos decías, fundador de Página 12, fundador del diario Crítica también. Bueno, 64 años nada más, muchos problemas de salud a lo largo de su vida, no pudo dejar nunca el cigarrillo, tuvo problemas con la alimentación también. Recordemos lamentablemente los episodios que se generaron con su mujer, con denuncias cruzadas, con sus hijas, bueno, culpándolos a uno, culpándolos a otros de que le compraban tortas, de lo que hacían con sus cosas en la casa. Bueno, todo también un momento lamentable de este año que estamos terminando, cuando lo que más importaba era obviamente preocuparse por su salud. Hoy tenemos que confirmar esto. Todavía no ha hablado nadie de manera oficial, ni del hospital, ni por parte de su familia, pero ya sí han confirmado, concretamente su mujer nos ha confirmado que falleció lamentablemente en horas de esta mañana. Sí, había trascendido... Hoy estamos despidiendo. Más temprano, Carla, sí, que los propios médicos
habían dejado entrever que la situación ya era crítica, que no podían hacer mucho más. La frase que se había difundido era que estaba en manos de Dios. La última semana se había hablado un poco también de su estado de salud, muy complicado, ¿no? En ese momento, de que si podía sobrellevar la situación tendría que haber hecho una terapia para volver a poder tragar, digamos, no podía procesar alimentos, estaba muy delicada la salud de Jorge Lanata. Acá recordamos que el último parte médico que se había dado de manera oficial fue el pasado viernes 6, en el que decía que Lanata en ese momento se encontraba vigil, afebril y en ventilación mecánica durante la noche. El parte agregaba además que estaba hemodinámicamente estable y no requería drogas vasoactivas. Después que se difundió justamente ese documento, no se volvió a emitir ningún otro parte médico, pero fue justamente su hija mayor, Bárbara, quien se ocupó de dar a conocer las novedades o cuáles eran las últimas noticias sobre el estado de salud de su padre, y había dicho es un día a día, ¿no? Porque estaba estable, pero siempre dentro de la gravedad y de la complejidad de su estado de salud que lo mantenía internado en este lugar, aunque tuvo algunas salidas o intentos de rehabilitación en la clínica Santa Catalina. Siempre lamentablemente terminó volviendo aquí porque no se recuperaba, eran intentos fallidos por revertir una situación que evidentemente no había manera, y como vos decías bien, los médicos ya advertían que no había posibilidad de revertir esta situación, que era muy difícil que mejorara inclusive, ¿no? Más allá de revertirla, que finalmente poder darle de alta en algún momento. Bueno, así termina después. Una persona joven, porque 64 años realmente hoy por hoy es una persona joven, en plena edad de seguir trabajando, pero lamentablemente, bueno, todas estas complicaciones en su salud que ya venía acarreando desde hace varios años, hoy terminan dándonos esta mala noticia en la que tenemos que informar que falleció. Había cumplido, Carla, Maxi, 64 años el pasado mes de septiembre, en medio de estas complicaciones de salud que bien relataba Carla. Era marplatense, había nacido el 12 de septiembre de 1960 y hoy, 30 de diciembre, a los 64 años y tras estar internado durante casi 6 meses, desde el mes de junio, su cuerpo dijo basta, un cuerpo frágil, muy complejo en términos de intervenciones quirúrgicas, con excesos, bien lo decía Carla, ¿no? Pero era también ese exceso parte de su personalidad, ¿no? De su forma de ver la vida, de encarar el periodismo, su profesión, su pasión. Algunos de los textuales que uno empieza a encontrar, ¿no? Autobiográficos, de por qué elegía ser periodista, ¿no? Porque siempre había algo que saber, porque siempre se podía saber algo más. Por eso preguntar, ¿no? Que era el gran objetivo, preguntar y preguntar, ¿no? El gen que tenemos varios, ¿no? Los que elegimos esta profesión, el periodismo. También, ¿no? Tomando como referencia a Jorge Lanata, sumamente influyente. Distinto, creó medios absolutamente disruptivos. En aquel momento Página 12 obviamente terminó revolucionando la manera gráfica, inspirada obviamente siempre en medios extranjeros, pero expuso esa corriente aquí, ganador de más de 26 Martín Fierros, incluido el de oro. Carla decía, ¿no? Motorizando algunas investigaciones que han sido icónicas y que han destapado, entre otros casos, la corrupción del kirchnerismo. Autor en su programa de la famosa ruta del dinero K, ¿no? que investigó el camino del dinero y del lavado por el lado del kirchnerismo. Muy crítico, obviamente muy crítico de los años, también del menemismo, ¿no? De los años primero del menemismo y luego de los años del kirchnerismo, siempre parado en la vereda de enfrente, ¿no? Del poder político, con un gusto también por lo telúrico, ¿no? Incluso incursionó en el mundo de las tablas. Me acuerdo de sus espectáculos en el Maipo, productor también de documentales, de programas que, más allá de lo periodístico, llevaban a pensar, ¿no? A ver cómo era el futuro, cómo reaccionaba la sociedad. Así lo vemos, ¿no? Muy de joven en la redacción, rodeado de papeles. Típica foto de periodismo
de antes, cuando todavía teníamos... Se podía fumar. Tengo el escritorio lleno de papeles, ¿no? Así es. Había computadora, ahí tenía una máquina de escribir, por supuesto. Bueno, y también con los Martín Fierro, ¿no? Multipremiado, reconocido en la Argentina, en el exterior. Y también los problemas de salud que decía Carla, ¿no? Con este trasplante de riñón en 2015, que también fue determinante, con su donante, ¿no? Su ex pareja, esposa, Sarah Stewart Brown. Sí. También la contención de sus hijas, las complicaciones, bueno, de la diálisis que tenía que realizarse permanentemente, la necesidad de estar mucho tiempo en su casa, el último tiempo en Radio Mitre, exitoso programa de radio, por cierto, ¿no? Uno de los más escuchados de la última década, también trabajando desde su casa. Bien lo decía Carla, ¿no? Con condiciones, enfermedades varias, múltiples que tuvo que afrontar, ¿no? Tabaquismo, diabetes, cuestiones renales, cardiovasculares en los últimos 20 años. Y hoy, lamentablemente, llegó el día que nunca quisimos dar, ¿no? Esta noticia que no queríamos dar, pero que ya algo decía Carla con el último parte médico, ¿no? Carla, de las pocas esperanzas que había ya. Pero además, recordemos que en el estado en el que estaba, durante este año tuvo que ser intervenido quirúrgicamente 4 veces al menos, y sobrevivió a esos ingresos al quirófano y lo que tenía concretamente era una isquemia intestinal. Le sacaron 70 centímetros de intestino. Recién el miércoles 16 de octubre los profesionales de aquí, de este hospital de Almagro, lo volvieron a unir para que empezara esa rehabilitación que mencionábamos antes, y después, a pesar de que fue evolucionando, tuvo diferentes regresiones, empeoraba, mejoraba, y así iba y venía, pero la peleó durante muchos meses, decíamos desde el 14 de junio que estaba internado, pero en agosto del año pasado ya había sido internado también en muchas descompensaciones. El 12 de septiembre también del año pasado, del 23, también estuvo internado en terapia intensiva, con fiebre, con una infección generalizada. Después, bueno, vos decías recién, trabajando los últimos tiempos desde la casa. Nosotros hemos ido a hacerle una nota a la casa y tenía todo el estudio montado de la radio allí en su casa. Él salía desde allí, tenía las cámaras como para hacer el streaming, también para transmitir en vivo sus mañanas radiales, pero no dejaba de fumar. Era terrible. Cuando estábamos ese día en la casa, me acuerdo que tenía 2 paquetes de cigarrillos diferentes, iba mezclando, prendía un cigarrillo con el que estaba apagando, con el que se le estaba terminando. Le preguntaba yo cuántos estaba fumando por día, y dice, ahora no tanto, pero por lo menos eran 10 cajas de cigarrillos por día, un montón. Amante del arte, recuerdo la cantidad de cuadros que tenía, y obras de arte diferentes, esculturas en su casa, coleccionistas de un montón de objetos también allí en su casa, y tenía obras de arte que él iba comprando y que no hacía tiempo colgarlas, y las tenía apoyadas así contra la pared una tras otra, y me decía, ya en algún momento las voy a colgar, pero sin embargo siempre se lo veía, por lo menos se lo escuchaba, hasta de buen humor, dentro de lo que uno sabía que estaba imposibilitado, y hacía el esfuerzo por seguir trabajando, por seguir hablando, por estar justamente de buen humor, de arreglarse, siempre impecable, con sus ropas, sus trajes, sus chalecos de colores, relojes diferentes. Bueno, la verdad que era un distinto, realmente sí, era un periodista completamente diferente a todo lo que hemos conocido, impulsor y creador de muchas investigaciones, como decíamos antes, que animaron también a muchos jóvenes a querer estudiar periodismo, ¿no? Un inspirador total, Jorge Lanata. Y recalco esto, que siempre que hablábamos con diferentes colegas o compañeros de él, tanto de la radio como de la televisión, que destacaban el buen trato que tenían con él, o los buenos modales, o lo buen compañero, lo buen tipo que era Lanata con sus colegas. Y la cuestión respiratoria, ¿no? Que fue la gran complicación de su vida. Carla bien lo decía también con Maxi, ¿no? La neumonía,
necesitar siempre una asistencia ventilatoria mecánica. Sí, para el poder, tabaquismo que nunca dejó, ¿no? Por otro lado, una personalidad intensa. En algún momento en el pasado había hablado, ¿no? Sus relaciones con la droga ya superado, obviamente. Pero, digamos, una personalidad intensa, ¿no? Siempre la salud al límite, ¿no? Y creo que en las últimas semanas sumar el condicionamiento del aspecto neurológico, ¿no? La pérdida de espacio y tiempo, de estar acompañado únicamente por su familia, por sus hijas, por su esposa. Y la pregunta, ¿no, Carly? Que también tiene que ver con cómo impactó la noticia, no solamente en el hospital italiano, si ya hay algún tipo de muestra de afecto, de acompañamiento. Siempre que muere una persona tan emblemática, en este caso Jorge Lanata, en los hospitales se acerca mucha gente, sus seguidores. ¿Cómo está el semblante en la zona? Mira, mucha gente, mientras estoy parada acá para salir al aire, se me acercan y me dicen de costado, ¿pasó algo con la Nata? ¿Falleció la Nata? ¿Tenés alguna novedad? Y bueno, trato de confirmarles de la manera que puedo mientras estoy saliendo al aire, ¿no? Les asiento con la cabeza, sí, mucha gente, bueno, pacientes de aquí del hospital que, bueno, sabían que estaba él internado acá, obviamente era de público conocimiento después de tantos meses, y que preguntan la confirmación. Y además, bueno, estaba viendo en Twitter también, ¿no? Todos los periodistas entristecidos, obviamente, y saludando a la familia de Jorge Lanata, enterándose del fallecimiento de él justamente en la mañana de hoy. Esperemos que haya una confirmación oficial o un parte oficial con el horario concreto y qué fue lo que pasó. Obviamente debe ser una suma de todas las causas de todas las consecuencias, mejor dicho, más de las causas que venía trayendo de su enfermedad, ¿no es cierto? De diferentes complicaciones, tanto respiratorias, como mencionaban ustedes recién, como el tema intestinal, como no poder comer, estaba alimentándose por una sonda, estaba en terapia intensiva, nuevamente la neumonía que lo había afectado, infecciones generalizadas, infecciones varias, así que bueno, lamentablemente no pudo superar esta situación y el desenlace que se venía murmurando en off desde hace varias horas, pero que terminamos confirmando hace algunos minutos nada más. Carla, ¿se sabe si la familia toda está allí en el hospital? ¿Si las hijas y Elba están allí en el hospital o todavía hay gente que tiene que llegar? No sé todavía quiénes están ni en dónde están. Suponemos que están las hijas por lo menos y su mujer, Elba, que deben estar desde temprano. Pero no tenemos confirmación de si hay alguien más o quiénes están concretamente. Suponemos que toda la familia se va a haber enterado ya antes y que deben estar ya viniendo, o si no es que están adentro ya desde hace varias horas, ¿no? Porque lo que les mencionaba recién, se venía comentando ya desde hace varias horas que estaba grave, que la situación era irreversible, que no estaba confirmado, pero estaba la posibilidad de que habría fallecido Jorge Lanata. Finalmente lo confirmamos hace algunos minutos nada más, pero todavía no hemos visto ni a su mujer ni a las hijas entrar o salir por acá, ni mucho menos tenemos todavía un anticipo de cómo va a ser su velorio, si es que lo van a hacer. Suponemos que en algún lugar, quizá hasta en la legislatura, no sabemos si se lo van a proponer también a la familia para que vaya la gente que quiera despedirlo, darle el último adiós también, ni cuándo será concretamente. Y las repercusiones que decías, Carla, ¿no? En primer lugar, sus colegas, los periodistas que ya se están expresando en redes sociales, lamentando esta muerte, destacando su labor como periodista. ADEPA, la Asociación de Periodistas de la República Argentina, ya con un mensaje lamentando profundamente el fallecimiento del periodista Jorge Lanata, conductor de Radio Mitre, de Canal 13, columnista de Clarín. Lanata fue creador de medios como Página 12, Revista 23, Crítica de la Argentina y autor de las investigaciones periodísticas con mayor impacto de los últimos tiempos. También escribió una decena de libros de historia y ficción. Desde ADEPA acompañamos con dolor a sus colegas, familiares y amigos en este triste momento. Es, Carla, Maxi, la tristeza que nos atraviesa a todos, ¿no? Los que formamos parte del medio periodístico, de los que trabajaron con él
de los que alguna vez lo admiraron, también con la grieta en el medio, ¿no? Quienes lo acompañaban. El inventor de la grieta. Justamente de la palabra grieta. En un Martín Fierro, ¿no? Exactamente, en un discurso icónico en los Martín Fierro. Con detractores, con quienes estaba más cercano. La vida misma, ¿no? Idas y venidas, pero en definitiva lo que nos deja, ¿no? Que es la pasión por el periodismo, muy complicado en su aspecto de salud. Bueno, a muchos periodistas de mi generación fue el motor, ¿no? Para muchos que querían hacer investigación periodística, fue generador de muchísimos medios, fue maestro de periodistas. Hoy hay tantísimos que probablemente en este momento lo estén llorando. Y por qué no celebrando también, celebrando la vida y los logros de Jorge, para que no todo sea obviamente en este momento llanto y podamos despedirlo por lo mejor que dejó, ¿no? Y lo decíamos, ¿no? Una parte del periodismo que se va con Jorge Lanata, con lo que sembró también, ¿no? Despertó pasiones, amores y odios en este camino, en estos últimos 30 o 40 años del periodismo. Quienes trabajaron con él destacan su compromiso por la profesión, su buen don de gente, como decía recién Carla, y en especial el fruto de su trabajo, la creación de medios, de nuevas voces, de una defensa permanente de la democracia, hijo de la democracia en términos periodísticos, y en especial muchísimas investigaciones durante la década del 90, los 2000, a partir de la década del 2010 también, y trabajando a destajo, ¿no? Hasta el último tiempo, hasta cuanto su salud se lo permitió, en su casa, en la radio, fumando, siempre con esa imagen, ¿no? Tan característica, ¿no? Aquí la tenemos. Jorge Lanata, 1960-2024, murió hoy a los 64 años. Joven, ¿eh? Muy joven, por cierto. Pero bueno, como decíamos recién, ¿no? También... ¿Cuán importante está la salud? Es lo más importante, que era previsible también, dadas las complicaciones. En los últimos meses, 6 meses internado de manera permanente, con algunas externaciones momentáneas, pero con complicaciones que derivaban desde lo respiratorio, lo gastrointestinal, su cuestión renal y fundamentalmente en las últimas semanas el aspecto neurológico. Y en especial el legado, ¿no? ¿Qué deja Lanata? Esa es la pregunta, ¿no? Creo que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué nos deja a los que recién comenzamos en esta profesión? ¿Qué dejó a quienes trabajaron con él, justamente? Ese es el interrogante. Es el legado llamado Jorge Lanata. Muchísimos periodistas que en este momento se manifiestan en redes sociales. Vamos a tratar de hablar con algunos de ellos. Confirmame... si tenemos en línea justamente a Laura Di Marco. ¿Está en línea con nosotros? Estamos buscando justamente testimonios de quienes trabajaron con Jorge Lanata. ¿Estamos con Laura Di Marco? Estamos ahí. ¿Cómo te va, Laura? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? Sí, se puede decir buenas tardes, ¿no? De cierta forma. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. No muy buenas, ¿no? Mucha conmoción. Yo recién te escuchaba y yo hace más de 30 años que soy periodista. Lanata fue el gran referente de nuestra generación. Y yo escribí recién en mi Twitter, porque lo siento así, lo pienso así, que se fue una parte del periodismo con él, ¿no? Una época, porque marcó una época. Fue si querés, esto me lo contó él, yo lo entrevisté varias veces, lo conocí bastante, no te digo muchísimo, pero sí compartí con él varios años en Radio Mitre y le hice varias entrevistas en profundidad. La última vez que lo vi fue el año pasado en su casa. Yo había tenido un conflicto y entonces le pedí ayuda por eso. Y creo que sí, que hay una nueva época, una nueva era, y que de algún modo la muerte de Jorge es la metáfora de la muerte de esa forma de hacer periodismo que, en mi opinión, está muriendo también. ¿Cómo es esa forma? Laura, sí, ahora te completo la idea. Recién veía la columna de Pablo Sirven en La Nación, que dice adiós a uno de los grandes editores, ¿no? de la Argentina, de los editores periodísticos, porque creo que Jorge era un gran editor. Y vos fíjate, bueno, fallece un 30 de diciembre, ¿no? Que
creatividad incluso para su fallecimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, que Neustadt murió el 7 de junio, el Día del Periodista, Bernardo Neustadt. Entonces, bueno, como un final de su vida también. Pero me preguntabas qué forma de hacer periodismo, y yo creo que hay una manera que murió de hacer periodismo, una manera que vamos a tener que reinventarnos. Hoy es un gran jugador en streaming, por ejemplo, hay nuevas formas de comunicar. Bueno, Jorge fue muy transgresor en su lenguaje también, que hoy se utiliza en el streaming, ¿no? Pero a mí me da la sensación, es más una sensación, no podría explicártela, que la muerte de Jorge marca la muerte de un modo en el que hicimos periodismo en el siglo XX. Hay muchas instituciones que están cayendo del siglo XX, una forma de hacer política, una forma de comunicar. Milei es hijo de esa época. Ustedes fíjense que, bueno, nace Milei, que es el primer presidente que de algún modo fue puesto por redes sociales, además de por el fracaso del kirchnerismo, pero es otra cosa, ¿no? Milei es otro tipo de presidente, tiene otras maneras, tiene otras formas, inaugura otra época. Siento que está muriendo lo viejo y que tenemos que encontrar, y tal vez la muerte de Jorge nos desafía a eso, nuevos contenidos como él los encontró cuando fundó Página 12, por ejemplo, que fue un medio muy disruptivo de su época y de su momento. Muchos coinciden, Laura, que fue el mejor de su generación, ¿no? Por no serlo el mejor de esa época. Y recién preguntábamos sobre el legado. Si tenés que resumirlo en una sola palabra, si es que se puede, ¿no? Tan difícil para un periodista ser sintético, ¿no? ¿Cuál fue el legado de Jorge Lanata? Ser él mismo, y esto me lo dijo él una vez que lo entrevisté, que es muy difícil. Parece una frase hecha, pero es muy difícil cuando uno trabaja en un medio, ser vos mismo y ser coherente con lo que pensás. Y creo que él fue él mismo, y que cada vez que era él mismo, incluso lo fue en su última etapa con Milei, que Milei tiene una alta popularidad, él confrontó con él, incluso creo que le quiso hacer juicio, se lo hizo, no sé, pero era fiel a lo que él pensaba y sentía. El hecho de ser él mismo, creo que también estaba costando encajar en esta época Jorge, ¿no? Yo lo veía así, como que no terminó Jorge de comprender el fenómeno Milei. Porque es un periodismo que pertenece a otra época, que pertenece al siglo XX. Entonces, bueno, eso, creo que el legado de Jorge es eso, su éxito residió en ser él, en ser disruptivo, en decir lo que pensaba, aun cuando no le convenía, porque creo que no le convenía pelearse con Milei en esta etapa, ¿no? A ningún periodista le conviene estar enfrentado con un presidente muy popular en sus inicios, y él lo hizo. Entonces me parece que también la marca de esta nueva época es la autenticidad. La gente compra autenticidad. Y el legado también es creo que la gente lo que más le reconoce es haber mostrado la corrupción del kirchnerismo, lo que fue el kirchnerismo realmente, el haberle sacado la careta. Y me acuerdo de la última conversación que yo tuve con él, habrá sido hace un año, yo le conté un episodio que yo había tenido en donde me sentía criticada por mis colegas, y él me miró y me dijo, esta fue la historia de mi vida. El sentirme criticado por mis propios colegas, porque Jorge fue muy criticado por sus propios colegas. Laura, ¿y eso le pesaba a Jorge o le daba igual? Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Le dolía? Muchísimo, sí. De hecho, creo que si vos lo escuchás a Gabriel Salinas, a Gabriel Levinas, perdón, que pasó con él la Navidad, Gabriel dice, yo soy agradecido no como otros, ¿no? Porque Jorge alumbró a una generación periodística que después se distanció de él y que lo criticaba fuertemente cuando en la época del kirchnerismo, no sé, lo han llegado a sacar con un traje militar, como si fuera equivalente a Videla, ¿no? Todo eso a él le dolió muchísimo, y creo que también lo que hizo fue radicalizarse frente a ese ataque de sus compañeros. Incluso si ustedes buscan, cualquiera de los que nos está escuchando puede buscar en las redes, él tiene un intento de suicidio a fines de los años 90, creo que en el 97, que lo contó él, una noche que él quiso suicidarse, un fin de año, justamente, y escribe un texto que se llama Fuegos, porque Jorge era extremadamente talentoso, en donde tenía una pistola al lado en su casa, porque justamente lo que le dolía era, bueno, había cuestiones afectivas de por medio, pero era la traición de sus compañeros de Página 12.
y finalmente no se suicida. Pero bueno, fue un fin de año en el que intentó suicidarse y bueno, justo fallece un 30 de diciembre, ¿no? Las paradojas, las sincronicidades de la vida. La vida misma. ¿Con cuál de los Lanata te querés quedar? Si podés destacar, Laura, al mejor de todos los tiempos, digamos. El de Página 12, el de Crítica, el de 23, el último de Radio Mitre, en Canal 13 con las investigaciones contra el poder. ¿Con cuál de los Lanatas te sentís más cómoda? Yo me quedo con el Lanata disruptivo de Página 12, que me parece que era un joven... No, a ver, acordémonos de que Lanata tenía 26 años cuando fundó Página 12. Y llamaba a tipos que tenían 40 años, por ejemplo, ¿no? O sea, el grado de audacia, vos me decías el sello de Lanata, bueno, ser el mismo y la audacia, ¿no? Su audacia, el saberse irse a tiempo de los lugares. Tal vez el mismo, ¿no? Decidió el final de su vida como ese gran editor que siempre fue, porque creo que uno termina en un punto donde elige irse, donde ya dio todo, y creo que Lanata había dado todo. Me quedo con el periodista de Página 12, con el genio que fundó Página 12, que desafió a un diario que en ese momento era hiperpoderoso como Clarín. En ese momento yo era becaria en Clarín a principios de los 90 y me acuerdo que Página 12 había sacado una primicia que era el Surfgate, y que le ganó a Clarín en esa primicia. Y me acuerdo, bueno, yo era becaria en el diario Clarín, y la gente de Clarín nos explicaba algo muy lógico, que Clarín era un diario consolidado y que si ellos tenían la primicia también, pero que tenían mucho para perder si esta información no era del todo correcta. En cambio, un diario joven como Página 12 pudo hacerlo. Conectó con esa generación de la primavera democrática, de la democracia, con un profundo demócrata. Me acuerdo, mira, te digo algo, una vez yo lo entrevisto, después de que había caído Alfonsín, y en los 90 ya, y le pregunto de qué se arrepentía. Y él me dijo de haberlo criticado tanto a Alfonsín desde Página 12. Todavía estaba en Página 12, eran los 90. Entonces rescato a ese Lanata joven y rescato al Lanata de las grandes investigaciones periodísticas televisivas. ¿Alguna vez, en oposición a esto que contabas, Laura, de Alfonsín, sintió que se quedaba corto? Intuyo que la respuesta es no. La verdad que no me lo contó, no se lo pregunté, pero sí recuerdo esa respuesta que fue muy sentida. Porque, a ver, ¿en qué contexto se produce eso? En el menemismo. Yo empiezo a ser periodista durante el menemismo, donde el menemismo era, bueno, publicaban un caso de corrupción por día, más o menos. Entonces, claro, Alfonsín comparado con Menem, supongo que le hacía esa comparación, ese balance, lo que decía es, bueno, me arrepiento de haber criticado tanto a Alfonsín, ¿no? De que Página 12 criticara tanto a Alfonsín. Pero creo que realmente la caída del kirchnerismo nosotros se la debemos en gran parte a Jorge Lanata, en gran parte a las investigaciones televisivas de Jorge Lanata. Esa forma de contar, ¿no? De usar el dinero, esa manera de explicarle a la gente cosas tan difíciles como la corrupción, que es un concepto tan abstracto en televisión, si vos no lo explicás de la forma en que lo hizo. Y otra cosa que les quiero contar, que él me contó, no me acuerdo en alguna de las entrevistas que yo le hice, es que una vez lo invitó a comer Neustadt. Entonces, claro, uno pareciera, Neustadt era un hombre de derecha, Lanata en ese momento era un hombre de izquierda, parecería que no tenían nada que ver uno con el otro, y sin embargo, él me cuenta que Neustadt le dice que Lanata es el nuevo Neustadt. Y que era tan criticado como Neustadt en su momento. Creo que además en la Argentina el éxito es criticado, incluso por tus colegas, y los dos fueron muy criticados en su momento porque existen envidias en nuestro medio también. Esto lo sufrió Neustadt y lo sufrió Lanata. Sin dudas. Entonces, bueno, me contó la intimidad de esa comida que para mí era muy... y también me lo contó Neustadt, porque yo también hice una nota a Neustadt poco antes de fallecer. También me lo contó Neustadt. Los dos me contaron la misma situación, ¿no? Es que en algún momento, Laura, imagino, y sobre todo en el inicio de ambos, el periodismo televisivo era un escalón menos, ¿no? Que el periodismo gráfico, que tenía
otros tiempos, otra profundidad y demás, pero justamente el que hizo ese cambio me parece que fue Jorge, que de hecho en algún momento pudo hacer el salto a hacer programa diario todos los días, instaló, ¿no?, el tema de las noticias en los medios grandes y como show también, ¿no?, porque también era un showman. Él era un showman absoluto, igual que lo era Neustad, por eso Neustad le decía, sos el nuevo Neustad, ¿no? Sos el nuevo Neustad. Así que bueno, ahora nos tocará a nosotros reinventarnos y reinventar nuevas maneras, nuevos contenidos, también para captar a los jóvenes, ¿no?, a las nuevas generaciones. Y tomar algo de ese legado, Laura, que creo que es el mejor regalo que le podemos dejar a Jorge Lanata. Te agradecemos mucho, Laura, por este tiempo, en este día tan especial, en este semblante, y el mejor recuerdo de Jorge Lanata, seguramente. Sin duda, el legado y bueno, y el desafío de reinventarnos. Les mando un gran abrazo. Un beso enorme, todos. Laura. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. A ustedes. Y seguimos recogiendo testimonios sobre el legado, ¿no?, decíamos, de Jorge Lanata. Hoy Jorge Lanata, que ha muerto, está más vivo que nunca. Así lo despidió Miguel Wiñaski. Miguel, muy buenas tardes. ¿Por qué decidiste ese mensaje y qué quisiste expresar?